Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En este ciclo de charlas, un poquito de comentarles. Mi nombre es Cristian Fernández Cogliolo. Pertenezco, por supuesto, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Comprendo dentro de lo que es la Comisión Pymes, como coordinador técnico de esta comisión. Desde ya los invitamos a todos a participar. Hoy, por supuesto, he sido llamado para hablar sobre un tema puntual, un tema muy candente, que ha sido aprobado hace muy poquito, lo que es el teletrabajo, según la ley 27.555. Voy a dar un resumen rápido por la ley, voy a ser muy rápido contando los aspectos puntuales de la normativa, la regulación legal, el marco jurídico, y después estaré hablando un poco en la práctica, cómo podríamos implementarlo o qué herramientas tendríamos como profesionales, qué herramientas necesarias podemos contar para que justamente la aplicación de esta ley sea dentro de un marco regulatorio y acorde a derecho. Entonces, es conveniente por allí establecer de manera bien clara las diferentes pautas de la normativa y las herramientas que como profesionales tenemos como para hacer valer las diferentes normas de acuerdo a las herramientas que contamos. A partir de ahora vamos a establecer y vamos a aplicar y vamos a hablar sobre la ley 27.555 de teletrabajo. Bueno, ya entrando un poquito en el tema, lo que es el teletrabajo es una norma de la 27.555 que viene un poco a regular una función o una relación que se fue dando, sobre todo y potenciando en esta etapa que estamos con el tema del COVID puntualmente. Lo que nosotros queremos hacer llegar justamente a los profesionales que van a dar esta charla es darles las herramientas necesarias, pero desde el punto de vista práctico, algunos tips cómo manejarse en este tipo de situaciones justamente en el momento de aplicar esta ley. Vamos a hacer un breve repaso de la reglamentación de la ley, muy rápida, y después vamos a dar las recomendaciones que creemos necesarias como para la aplicación puntual de esta normativa. Como sabrán, ya se publicó el 16 de agosto de este año lo que es el teletrabajo. Lo que en su artículo primero aporta las bases mínimas de lo que es la regulación, o sea, esta ley únicamente viene a dar un marco mínimo inicial de una regulación, de una nueva modalidad, aplicando justamente sobre ciertas actividades. Obviamente que el teletrabajo no es una mecánica que se puede dar en todas las diferentes modalidades de trabajo y tampoco en todas las actividades. Entonces hay que ver o determinar la naturaleza puntual de la actividad y si es aplicable puntualmente lo que es el teletrabajo. Hay aspectos específicos que van a estar reguladas o negociadas o establecidas puntualmente por los convenios colectivos de trabajo de cada actividad donde ese convenio lo regule. Comercio, puede ser también el frutería y demás. Hay diferentes ámbitos donde va a regular justamente lo que es el sindicato puntual con sus especificaciones técnicas, con la regulación puntual del teletrabajo en la modalidad que determine cada uno de estos sindicatos. Así que ahí hay que ver puntualmente cada uno de ellos. Lo que hace esta ley es, primero, dar el marco jurídico puntualmente, agregando, como verán, a partir del concepto del título 2, se incorpora en la ley de contrato de trabajo, la 2744, que determina puntualmente el artículo 102 dentro del título tercero, agrega el capítulo sexto, y donde dice que habrá contrato de trabajo cuando se determine la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos del artículo 21 y 22
de la Ley del Trabajo, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador, mediante la utilización, y acá lo importante, que la ley determina que es la aplicación de tecnologías de la información para llevar, o sea, en los medios necesarios para llevar adelante el trabajo puntual del teletrabajador. Entonces, la ley en su artículo 2 determina el concepto puntual, donde está regulado lo que es la ley, por supuesto, de teletrabajo. En su artículo 4, puntualmente, los derechos y obligaciones que tenga un trabajador llevando adelante su trabajo o su teletrabajo, puntualmente van a estar de una manera, no podrá ser inferior a los que perciban o percibirían bajo la modalidad presencial. O sea, de una manera u otra, lo que hace la ley puntualmente acá es tener bajo la misma posición aquel trabajador que ejerce su trabajo vía teletrabajo, como aquel trabajador que puede llevar una modalidad presencial. Están en el mismo rango, sería. También podemos establecer que puntualmente que debe ser por escrito. Es muy importante la determinación de esta forma que la ley determina, debe ser por escrito, debe tener la conformidad y los límites legales y convencionales vigentes, y también estableciendo, digamos, el formato de cómo se llevará adelante este tipo de tarea, ya sea por hora o por objetivos, y debe dar todo el derecho al teletrabajador a poder desconectarse de los dispositivos digitales cuando su jornada laboral se ha extinguido durante los periodos de licencia. No podrá ser sancionado para hacer uso de ese derecho, y el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni transmitir las comunicaciones por ningún medio fuera de lo que es la jornada laboral. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, hay que definirlo puntualmente. Seguramente ahora en la parte práctica vamos a darles las recomendaciones, cómo tienen ustedes que realmente, digamos, operar o tenerlos en cuenta esta puntualidad de la ley. El artículo 6 nos habla que el trabajo en esta modalidad, en caso que la persona que realiza teletrabajo tiene personas a cargo menores de 13 años, personas con discapacidad, adultas mayores, y debe hacer alguna tarea puntual, debe el empleador ceder, digamos, el tiempo necesario para que pueda realizar este tipo de cuidado que tiene a su cargo el teletrabajador, de manera que puede en algún momento interrumpir la tarea y la jornada. Le da este derecho al trabajador en cuanto tenga alguna persona a su cargo. Cualquier acto o conducta o represalia que ejecute, digamos, el empleador y que lesione los derechos se presumirá discriminatorio, resultando aplicable la ley 23.592. Mediante la negociación colectiva podrá establecerse las pautas específicas para el ejercicio de este derecho. Ya en cada normativa, puntualmente, se van a establecer los marcos regulatorios para ejercer los derechos puntualmente de este tipo. Acá hay un tema muy importante, que es un tema que fue bastante, debatido, y donde podemos hablar de lo que es la voluntariedad y la reversibilidad de esta ley, puntualmente en su artículo 7º y en su artículo 8º, en cuanto al traslado de trabajo presencial a una modalidad de teletrabajo. Puntualmente, tiene que estar debidamente comprobado, debe ser de manera voluntaria y por escrita. O sea, esas dos características son muy importantes, hay que tenerlas en cuenta, que deben estar por escrita y deben estar
voluntaria por parte del teletrabajador, o sea, que aquel que pase de una jornada presencial a una jornada de teletrabajo debe tener el consentimiento puntual de ese trabajador que va a cambiar su modalidad de trabajo. El consentimiento está dado por el trabajador, que puede ser revocado. Acá estamos hablando de la reversalidad de la ley. Es muy importante. Acá la ley le dio o le atribuyó la potestad al empleado de decir hasta cuándo quiere mantener la relación. En este caso, el empleador deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiere prestado anteriormente, o en su defecto en el más cercano al domicilio del dependiente. La negativa del empleador da derecho al trabajador a considerarlo en situación de despido o accionar para restablecer las condiciones modificadas. Acá es muy importante tener en cuenta que la ley un poco le da las garantías a aquel trabajador que estaba cumpliendo una función presencial, pasó a tener una función de teletrabajo, a que revoque su situación de teletrabajo a pasar nuevamente a una situación presencial. O sea, hay que tener mucho cuidado en esta situación, porque la ley en este caso no regula tiempos en cuanto a ese pasaje puntualmente de una situación a otra, dando o por lo menos en la norma no establece las pautas necesarias para realizarlo. Entonces, de esa manera debemos tener mucho cuidado al momento de justamente el empleado que quiere pasar de una situación a otra. El empleador se va a encontrar en una situación deficiente en cuanto poder responder en forma rápida y directa en este tipo de situaciones. Hay que ver puntualmente cada caso en concreto, y acá hay una situación que fue cuestionada por la CAM y por las diferentes cámaras, digamos, de esta situación puntual de este artículo de nuestra ley. Entonces, dos temas muy delicados que deja un poco de gris, digamos, en la situación, son los artículos 7 y 8, que lo vamos a ir viendo en las recomendaciones, cómo podemos de alguna manera atenuarlos. La idea es que este impacto puntualmente de la ley se vea atenuado, se vea de empresarios, en el caso, si nos paramos del lado del empresariado, tener las herramientas necesarias, o si debemos asesorar a nuestros empresariados de nuestra zona, cómo podemos tener las herramientas más digamos, algo más claro, como para poder determinar, digamos, una posibilidad fácil y sencilla al empleado, darle las herramientas para poder cambiar la situación puntual. Los elementos de trabajo, en el artículo 9, la ley me determina que hay que, puntualmente, nos habla qué elementos de trabajo son necesarios, y también nos habla en el artículo 10 de la compensación de gastos. Ahí tenemos que establecer puntualmente, ahí debemos en artículos 10 y artículo 9, que el empleador debe proveer el equipamiento de hardware y software, herramientas de trabajo, soporte para el desempeño de las tareas, los costos de instalación, mantenimiento, reparación, compensación, las herramientas propias, ¿no?, de toda la pauta de llevar a el empleado a una situación de teletrabajo. El empleador debe correr con esos costos. Muy bien, acá lo que yo vamos a ir plasmando al final de esta charla, algunas recomendaciones que debemos dejar por escrito y algunas situaciones que debemos tener con precisión, informarles al empresariado, digamos, que va a tomar una persona que va a tener una función de teletrabajo, a los elementos o con qué elementos debe llevar adelante esta función, los cuales debe correr por cuenta del empresariado, digamos. Entonces, de esa manera
hay que tener un detalle pormenorizado de acuerdo a las tareas y las funciones que va a ejercer el trabajador, de todas las herramientas necesarias para poder llevar adelante la función de teletrabajo. Hay que cuidar mucho el tema de ver el tema de los costos, hay que ver qué costos, cómo dejar en claro puntualmente, ya vamos a ver qué mecánica o qué herramienta se tiene en cuanto a los costos necesarios para esa conectividad, para ese software que se tiene que tener en cuenta para la función del teletrabajo. El artículo 11, otra pauta que da el artículo 11 es que la capacitación debe estar o debe correr a cuenta brindando cursos, herramientas de apoyo y no implica mayor carga de trabajo, o sea, dentro del horario de trabajo definido debe dar las capacitaciones necesarias para poder llevar las tareas de manera adecuada. Eso me establece el artículo 11. El artículo 12, los derechos, un poco los derechos colectivos que regulan este formato de trabajo, va a gozar de todos los derechos colectivos a fines de la representación sindical y forma parte del conjunto de quienes trabajen en forma presencial. Entonces no hay ningún tipo de distinción más allá de la modalidad de trabajo que tengan. En su artículo 13, esta ley nos habla de la representación sindical, cómo va a ser ejercida, y va a ser ejercida por la Asociación Sindical de la Actividad, donde preste servicios el teletrabajador. Puntualmente cada actividad está regulada por una actividad sindical y es ella la que va a encuadrar puntualmente, de acuerdo a sus funciones, qué asociación sindical le corresponde, de acuerdo a la ley 23.551. Y dentro de la misma tendrá derecho a elegir y ser elegidos. O sea, el teletrabajador forma parte como un empleado más y no hace variar su situación de teletrabajador en cuanto a los diferentes derechos regulados o resguardados en la normativa. El régimen de transitoriedad, puntualmente, lo que nos establece en el artículo 19 de la ley de teletrabajo nos presenta cuándo va a entrar o cuándo va a ser vigente esta ley, y la verdad es que la ley está establecida en su norma que va a ser 90 días una vez finalizada la situación del aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio. El famoso ASPO, una vez finalizada esta situación que todavía no sabemos cuándo va a finalizar, se lo viene que se dé por terminada esta situación. Desde allí, 90 días, entrará en vigencia la ley 27.555 de teletrabajo. O sea, está condicionada a la aplicación puntualmente de lo que es la ley, digamos. Ahí tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos en el momento, como se va corriendo los tiempos, deberemos tener en cuenta el momento preciso de su aplicación. Bueno, hay una cuestión de lo que es la ley en su resolución 21 del 2020 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Lo que nos determinó un poco esta resolución en su artículo 21 es lo que debemos tener en cuenta como en caso de ser empleador, que el empleador ¿qué debe hacer? Debe notificar a la aseguradora en cuanto a el aseguradora de riesgo de trabajo que esté contratada por el empleadora, puntualmente qué debe informar. Allí debe decir la localización y la realización que mantiene con los trabajadores que desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo, y debe detallar qué cantidad de trabajadores están bajo esta modalidad de teletrabajo, los códigos de identificación laboral de cada uno de ellos,
el domicilio de cada uno de los teletrabajadores y la frecuencia de trabajo, la cantidad de horas o el horario que se encuentre trabajando. De esta manera, la posición también y las tareas asignadas a cada uno de los trabajadores, si son tareas administrativas, de ventas y demás. Esta información debe ser recopilada por la empresa y debe informarse a las aseguradoras o a la aseguradora donde la empresa haya firmado el contrato de riesgo de trabajo, y para la finalidad de la misma es para que la superintendencia y esa aseguradora se haga cargo en situaciones de algún accidente que se va a estar dando dentro del ámbito del domicilio del trabajador. Puntualmente, si tiene un accidente va a estar cubierto siempre y cuando esté denunciado por parte del empleador. Así que es muy importante dar cumplimiento a esta resolución, que es una de las pautas necesarias para que sea cubierta la situación de un tipo de accidente laboral. La superintendencia ha establecido que la mecánica de teletrabajo justamente y los riesgos de trabajo dentro del domicilio forman parte de una de las situaciones de riesgo de trabajo y forma parte de la cobertura y estará dentro de la cobertura de la Superintendencia de Trabajo, dentro de también, obviamente, lo que es las diferentes ART. Vamos a pasar un poquito ahora sí a contarles las diferentes recomendaciones que podemos tener si estamos en una situación de teletrabajo y vamos a implementarlo. Puede ser que ya estemos realizando en la zona, hay situaciones diferentes que se van plasmando en todo el país, y hoy podemos decir que Corrientes puntualmente está en una situación deseable por muchas, hasta cuándo no se sabe, pero la situación del trabajo presencial todavía se está dando. Se dio sí el teletrabajo por un corto tiempo, hoy ya se volvió en la mayoría de los comercios en nuestra zona a la normalidad del trabajo, y en algunos se mantiene. Pero como nos toca el tema del trabajo, vamos a darle a los profesionales para que se puedan desarrollar en este ámbito. Primero y principal, lo que yo recomendaría es dejarlo por escrito y de manera formal al contrato de teletrabajo. Hay que dejarlo bien por escrito, hacer un escrito, hacer el contrato y dejarlo bien con todas las pautas. En este contrato hay que detallar el horario que debe cumplir el teletrabajador en su puesto de trabajo, dando puntualmente a las funciones o explicitando las funciones que va a cumplir mediante este tipo de modalidad. Hay que dejarlo bien, pero muy bien en claro en este contrato. También debemos establecer las condiciones mínimas de acuerdo a su puesto, con la que deberá contar para poder ejercer sus tareas habituales. O sea, debemos detallar todas las condiciones posibles dentro del contrato de cómo debe llevar adelante su teletrabajo. Debemos ser muy precisos en ese tema. Una de las cuestiones también es establecer dentro del contrato de teletrabajo, una de las pautas sería como conveniente que uno de los puntos que sea regulado a través de un reglamento interno de la empresa. O sea, que dentro de las cláusulas del contrato, derivar a un reglamento interno para que ese reglamento interno podrá ser actualizado, podrá incluir situaciones que en la actualidad quizás no se tuvieron en cuenta. Entonces, si nosotros nombramos un reglamento interno dentro de la empresa, podemos tener detallado el marco en donde se va a desenvolver la situación
del teletrabajador y el empresario, y dentro de esa situación el empleador y el teletrabajador coordinan las pautas necesarias para llevar adelante sus funciones. Entonces es muy importante, en mi experiencia como perito laboral, fue muy importante tener en cuenta y por escrito un reglamento interno dentro de la empresa. Es muy valioso el reglamento interno de la empresa. Si bien vamos a hacer un contrato, dentro del contrato establecer entonces que se va a llevar adelante o se va a regular estas condiciones de teletrabajo vía reglamento interno de la empresa. De esa manera nosotros podemos establecer, junto con el asesor legal de la empresa, un reglamento interno que resguarde los derechos del trabajador y del empresariado, y de esa manera establecer las pautas necesarias para llevarlas adelante, también en cuanto a una situación, lo que es puntualmente de seguridad e higiene, también se puede volcar toda esa información dentro de este reglamento. Ahora vamos a ir detallando las pautas que puede tener ese reglamento para que seamos más precisos, digamos, en cuanto las diferentes situaciones. También debemos organizar y controlar los objetivos con el superior directo, semanales, mensuales y anuales, de manera escrita. Acá hay una situación que es diferente. Tenemos que entender que es una mecánica diferente, esta función de teletrabajo, que no se da para todas las empresas y bajo todos los rubros. Hay que ver si esta modalidad de teletrabajo está acorde a las pautas que tiene la empresa para llevarlas adelante. Hay situaciones que son si la naturaleza del trabajo da para que se vuelque una situación de teletrabajo. Entonces debemos tener muy en claro cómo se van a desarrollar las tareas, qué actividades se van a realizar, cuáles van a ser los objetivos, porque tenemos que establecer objetivos, trabajar por objetivos y no por horario. Hay todo un tema en esa situación, en qué pauta yo me movilizo, si establezco pautas de trabajo por objetivos o trabajo por horario. Hay que establecer en forma concreta y bien definida los objetivos para el teletrabajador. Entonces hay que, una vez que nosotros definimos los objetivos o las tareas que tiene que llevar adelante el teletrabajador, también debemos determinar el control y el seguimiento de las mismas tareas. Entonces hay que dejar muy en claro quién va a ser responsable de eso, cómo se va a llevar adelante, bajo qué tiempo y qué modalidad y bajo qué situaciones. Tenemos que ser muy claros en una situación de teletrabajo. Vuelvo a repetir, no es una situación habitual, nos estamos acostumbrando con el tema del COVID, algunos ya lo hemos implementado, otros no lo han implementado, pero como toda situación nueva, se presta a diferentes cuestiones que hay que ser atendidas. Hay cuestiones que hay que establecerlas de antemano. Sobre todo hay que saber qué elementos debe contar el teletrabajador para poder llevar adelante sus funciones, ¿no?, de manera correcta. Hay que determinar pautas, reuniones de avance del teletrabajador. Hay que establecer, junto con el apoderado legal, lo que le comenté, establecer este reglamento interno detallado de las tareas, donde volcamos todas las tareas que deben, cómo se van a llevar adelante, de qué manera, bajo qué plazos, y no puede el trabajador molestarlo, digamos, al trabajador fuera de su horario de trabajo. Había situaciones, como un ejemplo puntual, era situaciones que se daba en una multinacional, por ejemplo, que un gerente mandaba fuera del horario de trabajo correos o mails para que lo aplique, obviamente, al inicio de la jornada laboral del otro día, el trabajador, pero si aplicamos las normas de la ley, justamente eso no lo puede hacer. Únicamente puede enviar las funciones, las tareas
molestarlo, por decirlo así, al trabajador únicamente dentro de establecer las diferentes franjas horarias o la franja horaria de corrido o de corte que va a estar el teletrabajador a disposición de la empresa, atendiendo el teléfono bajo las pautas y a las diferentes detalles que va a dar la relación el empleador y el empleado. Muy, muy detallado, y debemos llevarlo, como le digo, por escrito y en reglamento interno. Es mi recomendación. Hay que establecer, yo diría, los elementos tecnológicos. Deberá ver el puesto y las actividades que debe llevar adelante este teletrabajador. Deberemos focalizarnos cómo va a llevar adelante las tareas, qué herramientas necesita, qué tecnología va a ser aplicable, qué hardware, qué software, y algo muy importante, y ahí tendríamos que definir cómo lo vamos de una manera a negociar con nuestro teletrabajador, si el teletrabajador quiere poner su máquina o nosotros damos nuestra, o por parte del empleador le da la máquina las herramientas necesarias. En caso que el trabajador ponga a disposición de la empresa, obviamente que eso debe llevar un costo, y ese costo la empresa debe reconocer. Está establecido en la ley, en una de sus normas, que ese valor por reconocimiento de ese costo no influye en ganancias. El impuesto a las ganancias no se ve afectado para el trabajador. Ese mayor valor o ese reconocimiento monetario que le da el empresariado, digamos, al teletrabajador por reconocimiento de todas estas tecnologías o todos los elementos necesarios para llevar adelante su trabajo. Entonces, lo que yo diría principalmente es sentarse y ver las pautas necesarias que se necesitan, todas las herramientas de trabajo para poder llevar adelante todas las herramientas de trabajo tecnológicas, está claro decirlo, para que el teletrabajador cumpla sus funciones de manera adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una lista, un detalle pormenorizado, y de esa manera podemos establecer todas las necesidades y darle al teletrabajador de una manera la mecánica necesaria y las herramientas a su disposición, y establecerlo con él de manera detallada cómo se van a establecer los costos. Ojo con eso también, que ahí seguramente va a haber que determinar, no está clara a través de la norma, si bien dan las pautas, cómo el porcentaje, no habla de porcentaje en caso que el trabajador utilice de manera personal cierta tecnología dada por el empresariado, ¿no? Por su empleador. Acá habría que ver hasta dónde es el límite, y ese límite, si nosotros establecemos, ¿dónde lo llevamos? Reglamento interno, o sea, decir en el reglamento interno que tanto la PC, el teléfono que cedemos al teletrabajador van a ser de uso exclusivo del trabajador en horario de trabajo. Entonces, tenemos que delimitar toda la situación puntualmente por escrito. Es una situación particular, muy especial, y por ende, para tener una pauta, un camino a que seguir, es necesario establecer un reglamento interno de todos los detalles que se pueden establecer en esta relación bajo esta circunstancia y esta modalidad de teletrabajo. Otra cuestión, como punto 8, hay que delimitar la ocupación de los elementos. Eso es lo que habíamos hablado. Esa delimitación hay que ver si son elementos del teletrabajador o si son elementos cedidos por parte de la empresa. Hay que ver, cómo se llegó a ese punto o qué se cedió, y de esa manera establecer y dejar bien claro en el reglamento. Algo muy importante, como que lo resalto porque no está quizás muy
referido el tema, pero es importantísimo, profesionales, que tengamos una declaración jurada de domicilio por parte de este teletrabajador. Mejor como herramienta, en ningún lado está esto, pero con este elemento, digamos, le da un carácter de mayor, como una herramienta de valor, como prueba, puede ser como prueba sustancial para marcar dónde desarrolla la actividad el teletrabajador. Es fundamental que el teletrabajador pidamos una certificación policial de domicilio. Creo que es una herramienta clave para justificar de esa manera dónde el empleado desarrolla sus funciones. De esta manera, más allá de una declaración jurada de domicilio, que la debemos llevar actualizada dentro del legajo, y es una de las herramientas del legajo, es importante, es muy importante por cuestiones también para la RT, llevar y tener en claro el domicilio donde nuestro teletrabajador está ejerciendo o llevando adelante sus funciones. Muy importante. Por eso, una de las herramientas es el certificado policial que solicitemos al momento de la contratación, sobre todo cuando sabemos que la modalidad que llevará adelante este trabajador dentro de la empresa va a ser por la mecánica de teletrabajo. Es muy importante las herramientas tecnológicas fundamentales y definirlas en esta situación. Otro de los puntos que estaba establecida en la normativa es la cuestión puntual en caso de rotura o daño de algún elemento tecnológico que la empresa haya cedido al teletrabajador. Eso es una cuestión que debe estar regulado también, el cuidado de eso a través del reglamento interno, y debemos establecer las pautas necesarias para su cuidado. Es fundamental. Todo lo que queda, digamos, en grises, yo lo que recomiendo es establecer los alcances dentro de este reglamento interno. Bueno, continuando un poquito con lo que le había comentado, el reglamento interno, cómo está compuesto, por qué es tan importante en esto de lo que yo le estoy comentando, y en la aplicación de la ley de la 27.555 de teletrabajo, es establecer como practicidad el reglamento interno. Primero y principal, lo que hablamos es el contrato de trabajo. O sea, tenemos que tener un contrato de trabajo por escrito. Dentro de ese contrato, un punto que me diga que va a estar establecido las relaciones bajo un reglamento interno. Y el reglamento interno lo que permite tener un reglamento interno a un reglamento interno en una de sus cláusulas es que este reglamento interno puede ser o ir siendo modificado sin tocar el contrato. ¿Me entienden? Entonces, la idea de este reglamento interno es regular las pautas de manera concreta de las relaciones y del vínculo que se da en esta relación de teletrabajo. Vamos a ir contando, acá tengo un ejemplo para mostrarle, digamos, puntualmente de lo que es el reglamento interno y de qué se trata este reglamento interno un poco, ¿no? Ir al objeto, por ejemplo, cómo establecer el objeto de este reglamento interno. Esto está claro que es una tarea, por ahí una cuestión de juntarnos con el asesor legal de la empresa y darle el marco jurídico necesario. Es fundamental, porque es una cuestiones legales y hay que respetar de alguna manera los diferentes derechos de las partes. Entonces, el marco, dentro del marco de las facultades y demás de la ley, establece de la 2744 y demás, se dicta la ley, se dicta, por supuesto, presente de reglamentos laborales, mantener y fomentar la armonía de los trabajadores. Fíjense cómo va orientándose este reglamento interno. También establece los objetivos y establecer también el bienestar
para el cumplimiento de las normas de conducta que regulen el orden, la convivencia armoniosa, el respeto mutuo, la seguridad e higiene en el trabajo y el cuidado del medio ambiente. O sea, bajo esas pautas y dentro de este marco, digamos, se establecen, y obviamente dentro de la ley, la pauta de dirección que está conferida por la Ley de Contrato de Trabajo, nosotros tenemos este objeto. Está acá, hasta acá seguimos. Después aplicamos el ámbito de aplicación, que acá está puntualmente, acá debemos retocarlo, digamos, en este caso en concreto, que se debe ampliar al teletrabajo, porque acá está dada las relaciones únicamente que se dan en oficinas administrativas, locales y demás, pero no habla de teletrabajo. Nosotros tenemos que aplicar esta situación de reglamento interno también que regule en una situación de teletrabajo. O sea, ámbito de aplicación, aplicaríamos ese detalle que estoy comentando. Yo les estoy mostrando este reglamento interno para que vean las diferentes pautas y cómo está conformado, las condiciones generales, cómo se deben manejar los empleados, los deberes de los empleados, deben aplicar el reglamento, los procedimientos operativos estipulados. El presente reglamento interno de trabajo podrá ser modificado de acuerdo con los requerimientos emergentes de las situaciones que se presenten en la institución en el futuro. Eso es muy, pero muy importante, establecerlo dentro del reglamento interno y fijarlo como pauta por cuestiones futuras que se pueden presentar y que no la tenemos regulada. Podemos ir a tocar el reglamento interno, obviamente, y aprobarlas por las partes nuevamente. Está de más decir que este reglamento interno debe estar primero firmado en todas sus hojas por el empleado y el empleador, y además de ello debe formar parte del legajo del empleador. Tengan en cuenta esto, que el reglamento interno y el contrato en esta modalidad, sobre todas las cosas, también se aplica para todo, pero sobre todo en una situación de teletrabajo, el reglamento interno es fundamental. Las normas vinculadas al comportamiento y a la realización de las tareas, fíjense el detalle que dicen, todo cómo se debe desenvolver, digamos, por ejemplo, acá la empresa no permite fumar dentro del ámbito de la empresa, cómo se debe desenvolver en condiciones de trabajo, la responsabilidad que cada trabajador tiene. Fíjense cómo arbitra los medios en cuanto al teléfono, que es un medio fundamental para el trabajo, que es únicamente de uso, en caso de uso para la empresa. En situaciones urgentes y muy importantes puede ser particular, te va a dar las pautas en qué situación. Todas estas situaciones van a ser reguladas en el reglamento interno, fíjense. También determina las faltas graves, está muy importante. ¿Por qué lo vuelvo a insistir y por qué soy tan incisivo en la situación del reglamento interno? Porque hay situaciones que en una contienda laboral, como perito me ha tocado ver que no hay norma de regulación y donde el letrado puntualmente coloca o establece las situaciones o hechos que en realidad en el ámbito real no se dan, pero no tiene el empleador la mecánica, las herramientas para demostrar que no se dieron, porque justamente no cuenta con el reglamento interno de la empresa. El reglamento interno es cómo se debe manejar el empleado bajo circunstancias, y en este caso bajo teletrabajo. Van a ver ahí el detalle puntual, cómo debe llevar adelante cómo debe utilizar las herramientas de trabajo, los materiales de la empresa, cómo van a estar, cómo van a ser cuidados. Cada uno se fue detallando y en forma pormenorizada este reglamento interno. Cada una de las pautas. Era una cuestión, la idea de mostrarles, ahí, por ejemplo, en normas vinculadas con la asistencia y la puntualidad. Siguiendo entonces con las normas vinculadas a la asistencia y puntualidad,
les contaba un poquito que debemos establecer bien las pautas dentro del reglamento interno, porque nos define la posibilidad de tomar ciertas medidas en caso de incumplimiento por parte del teletrabajador. Muy importante, es un tema muy importante, y que en la mayoría de las empresas hoy, sobre todo las empresas locales, no cuenta con un reglamento interno de regulación de lo que es la relación entre el trabajador o el teletrabajador y el empresariado. Es muy importante esto, por eso lo quería resaltar, justamente para que ustedes lo tengan en cuenta un poquito. Un poco se plasma todos los detalles de las actividades, un poquito todo lo que, cómo se le van a reconocer los derechos, cómo se tiene que desenvolver en la faz del ámbito empresarial. Todas las circunstancias que podemos contemplar sería propicio establecerlos en este reglamento, y de esa manera nosotros aseguramos, como por ejemplo, no sé, en el local queremos que la persona que esté prestando la atención, digamos, al que esté en la parte de ventas, que fíjense, se estableció en este caso que no puede, que debe estar aseado, no puede estar, debe estar con el cabello prolijo, un maquillaje para rostro y uñas de colores neutros, o sea, se cuida hasta el mínimo detalle en esta situación de reglamento interno. Fíjense lo importante que es establecerlo. Por eso, bueno, un poco es acá lo importante que tenga la firma, aclaración y DNI. Yo vuelvo con esto, y como para ir cerrando, lo más importante de la documental es que ustedes, con este reglamento interno, con el contrato de trabajo, esto asentarlo dentro del legajo del empleador, con la firma, aclaración, DNI del empleado, y aparte, bueno, fíjense, armamos una notita que el reglamento interno de la empresa, fue recibido, firma, aclaración, DNI, fecha, y precisamente toda la información que podemos detallar que la persona, que el teletrabajador, ha recibido puntualmente en manos este manual, digamos, este reglamento interno, para poder llevar adelante sus tareas. Un poco era contarles el teletrabajo, y en base al teletrabajo, qué herramientas en la práctica debe implementar el profesional, como es el reglamento interno y el contrato por escrito, para tener la seguridad y el resguardo legal necesario. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero reencontrarlos. Desde ya estamos a su servicio en la Comisión Pymes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes. Muchas gracias.